Estamos aquí para aprender cómo ser mejores padres, mejores hermanos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos aprendiendo, bueno, no la semana pasada, la sesión pasada que hablamos de este tema. ¿O fue la semana pasada? Ándale, la semana pasada. ¿Por qué me dicen que no? Me distancian. Aprendimos que es importante buscar la confianza de nuestros hijos. Aprendimos y el día de hoy vamos a repasar la importancia y la necesidad de hablar con nuestros hijos lo más temprano posible en cuestión de edad. Aprendimos la importancia de no tener reglas muy excesivas hacia permitir todo o hacia ser demasiado duros, porque eso, ninguna de las dos cosas funciona. También es importante mostrar a nuestros hijos apoyo y decirles siempre que tú los amas y que Dios les ama. También aprendimos que Dios hizo la sexualidad con un propósito y que ese propósito se debe cumplir en sus vidas. Y se debe cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a los deseos de los muchachos. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio y vamos a contestar, hacer todo lo posible por contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos enseñar la sexualidad a nuestros hijos, niños o adolescentes? Es importante recordar que todavía en muchas familias el hablar de sexualidad es un tema del cual no se habla, no se quiere hablar, ¿verdad? Lamentablemente los adolescentes y los no tan adolescentes aprenden de la sexualidad de sus compañeros de la escuela, de sus amigos, de la escuela misma, y en la mayoría de las ocasiones, no digo que siempre, en la mayoría de las ocasiones se les enseña mal. Y los jovencitos, los adolescentes, no reciben una idea correcta y clara de lo que es el valor del sexo y el valor y la importancia de la sexualidad. La ocasión pasada dimos una definición de lo que es la sexualidad, la enseñanza de la sexualidad, y dijimos que es un proceso educativo continuo que está relacionado muy fuertemente con la formación integral de niños y jóvenes, que les aporta información científica y elementos para aclarar y para reflexionar la manera de incorporar la sexualidad de una manera completa a sus vidas, enriquecedora y saludable para distintos momentos de su vida. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada y como vamos a recordar y a ampliar el día de hoy, la sexualidad se lleva a cabo en distintos momentos de la vida. Somos seres que Dios nos hizo con sexualidad. Y esa sexualidad está muy relacionada también con el desarrollo afectivo y emocional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, no solamente se trata de aprender de, pues, hombre, mujer en la cama y acariciándose y teniendo sexo y penetración. Eso no es lo único de lo cual debemos aprender y enseñar cuando hablamos a nuestros hijos de sexualidad. Eso no lo es todo, es solo una parte, pero eso no lo es todo. Y es importante también enseñarles a los hijos cuál es el propósito de la sexualidad, cómo se debe llevar a cabo la sexualidad y cuál es la voluntad de Dios respecto de la sexualidad. También enseñarles a los niños, si dije niños, y a los jóvenes, que esperen hasta el momento correcto, hasta el momento que Dios manda, es decir, hasta el matrimonio. Y vamos a ir viendo y tratando de esclarecer estas preguntas. ¿A qué edad los jóvenes están empezando su actividad sexual? ¿Se conocen lo suficientes a sí mismos? ¿Están conscientes de las consecuencias que implica esta iniciación de actividad sexual temprana? ¿Se lo cuentan a sus padres?
¿Cómo reaccionan los padres? ¿A qué edad los jóvenes están empezando su actividad sexual? Pues cada vez más y cada vez más jóvenes. Lamentablemente está tan corrompida nuestra sociedad que hace tiempo era en la universidad, en la preparatoria, después fue a la secundaria, después a la primaria y ahora lamentablemente hasta en el kinder. A lo mejor te puede parecer sorprendente, no te sorprendas, esa es la realidad hoy, del mundo de hoy. Kinder. No te sorprendas. Esa es nuestra realidad. Precisamente por eso la importancia de que nosotros hablemos de estos temas en la iglesia. Porque como les comentaba yo hace algunas semanas, lamentablemente en muchas iglesias actuamos tarde, muy tarde. Como padres también a veces actuamos tarde. Pero miren, hermanos, nunca es tarde para corregir. A lo mejor ya nos equivocamos 1 año, 2 años, 10 años. ¿Cuál es el momento de actuar y de hacer las cosas correctas? Hoy. Hoy es el día. Por eso estamos aquí para aprender, según Dios, según los valores de Dios, cómo hacer esto y también según los estudios y las investigaciones de hermanos y de profesionales que tienen esta tarea, ¿verdad? Los padres suelen tener la sensación de que sus hijos siguen siendo pequeños a los 15 años. Y a veces a los 18 o a los 20, ¿verdad? Es cierto, hablando de manera específica de los 15, 14 años, 16, ellos no están emocionalmente maduros. Pero tú tienes que entender, si tienes hijos adolescentes, que ya no son niños y no los tienes que tratar como niños. No son niños, son adolescentes o jóvenes o algunos ya adultos. Es bueno que los trates a veces, no siempre, que digas, ay, mi niño, mi chiquito, como una manera de cariño. Pero entiende, no son niños, no les trates como niños. Es más, a ellos no les gusta, les choca que les trates como niños. Acuérdate cuando tenías 16 años, ya te querías sentir así como que un hombre o una mujer. Y no te gustaba que te trataran como niña o como niño. ¿Por qué tratas a tus hijos como niños si ya no son niños? Nosotros a veces le causamos mucho daño a nuestros hijos tratándolos como niños. Ay, te voy a acompañar a la escuela, o sea, muchas veces nosotros afectamos a nuestros hijos y no los dejamos que crezcan. Y a veces son inmaduros por nuestra culpa. Mucha de la inmadurez de nuestros hijos es nuestra culpa. No los dejamos crecer. O viven en dos mundos. En la casa se comportan como si fueran niños chiquitos, pero cuando llegan con los amigos, no, hombre, cómo se destrampan. Entonces tienen una doble vida por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Entonces debemos afectuosamente, amorosamente, hablar con ellos, me refiero a los adolescentes, de una manera clara y abierta. A veces, sobre todo las madres, hablando de niñas o de que les tratan como niñas, son un poquito preocuponas, pero también no solo eso, a veces, sobre todo las madres, tienen una tendencia a hablar de una cierta manera con las mujeres. A veces las madres dicen algo como esto. No es cierto, hijita, que no estás teniendo relaciones sexuales con tu novio. ¿Qué es lo que a veces las mamás dicen? No es cierto, hijita. A veces están con la comadre. No, comadre, mi hijita ni novio tiene. ¿Verdad, hijita? O sea, tú ya estás dando por hecho que no. Estás negando. Entonces, ¿cómo pues la muchachita va a hablar contigo si tú ya desde el principio le estás diciendo, no es cierto? Y la niña dice, no, pues no es cierto. No. Por supuesto que como papá o como mamá te preocupa, sobre todo de las niñas. Los hombres nos importan, pero las mujeres, como son delicadas, como son frágiles y como luego son muy enamoradizas,
pues nos interesa cuidarlas. Pero la manera de hablarles a las niñas no es diciéndoles, no es cierto que tú, no. Si tú les dices eso, lo que estás haciendo es cerrar la comunicación. Lo que tú tienes que hacer es hablarles, conversar con ellas y no negar su sexualidad, no negar su interés. No le puedes decir, ¿verdad que a ti los muchachos no te gustan? O sea, por favor, ¿cómo crees? Eso no es la manera. No es la manera. Y también el hablar con las hijas o con los hijos con amenazas. Si yo me entero que tú andas con ese muchacho, entonces te voy a... No, no es la manera. Amenazar a los hijos no es la manera más correcta. Porque lo único que vas a lograr es conflictos familiares, conflictos con los hijos. Y la idea cuando hablamos de sexualidad no es generar conflicto, sino que solucionar problemas. No generar un problema, sino solucionar problemas, dar guía, dar consejo, dar ánimo. No dañarlos, sino más bien protegerlos. No afectarles su estima, no afectarles su corazón, sino cuidar su corazón. A veces cuando los papás hablan con los hijos, a veces en vez de proteger su corazón, lastiman su corazón. ¿Para qué hablamos de sexualidad con los hijos? Para cuidar su corazón de problemas, para cuidar su corazón de desengaños, bueno, de engaños y luego de desengaños, ¿verdad? No para lastimarlos, no para afectarlos, para dejarles saber que tú no quieres que ella se embarace o que él embarace a una muchacha, porque eso no es lo correcto. Para decirles que tú deseas lo mejor para ellos. Como papá o mamá, uno sigue siendo responsable y hay que armarse de valor para hablar de estos temas abiertamente con los niños. En último caso, decirles que si no quieren contarle a sus padres, es posible llevarlos con un hermano muy maduro y discreto o un profesional cristiano, para que hablen del tema y no corran riesgos. Nos interesa que nuestros hijos no corran riesgo, que no estén en peligro, que no pongan en riesgo algo que es muy importante para Dios y que debe ser muy importante para ellos, para ellas. Porque el día de hoy, cómo les encanta malbaratar y regalar su sexualidad a cualquiera, porque eso es lo que el mundo enseña. El mundo está en contra de Dios, el mundo es enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que le dicen el mundo? Eso no pasa nada. No, es importante recordar, es importante que tú recuerdes, papá, que todos somos seres sexuales, que nuestra sexualidad incluye conocer nuestro cuerpo y cómo funciona, nuestro sexo, es decir, eres hombre o eres mujer. Desde que un niño es chiquito le vas a decir, tú eres hombre, Dios te hizo hombre. El decirle eso a un niño ya es enseñarle sexualidad. Su condición, es decir, su estado biológico, inclusive las condiciones legales, como, mira hija, si tú te embarazas, tú tienes derecho y tu patrón está obligado a dejarte descansar por tantos días. Eso es enseñarle sexualidad a tu hija. Que te tienen que respetar, que tienen que respetar cierto tiempo, que nada de que porque te embarazaste te van a correr el trabajo, eso es en contra de la ley, y eso es enseñarle sexualidad a tu hija. ¿Te das cuenta cómo a veces cuando hablamos de sexualidad, tu cabeza solamente piensa en una cosa y no en todo? También es importante hablarles de qué, de sentimientos sobre el sexo, de hablarles de cómo la manera en la que siente un hombre es diferente de la que siente una mujer, ¿cierto? Las mujeres son muy suspiradoras y muy sentimentales y las cartitas, y los hombres no. Entonces, enseñarles de eso a los muchachos es también enseñarles de sexualidad. Y también y sobre todo enseñarles nuestros valores de la vida.
Eso es enseñar de sexualidad. También es importante que tú sepas que todo lo que respecta a nuestra sexualidad tiene una influencia sobre cómo nos sentimos respecto de todas estas cosas y de cómo nos relacionamos con el mundo. La manera en la que nos relacionamos con el mundo, con las personas del mundo, también tiene que ver con nuestra sexualidad. Creemos que cuanto mayor sea la comunicación entre padres e hijos, más posibilidades tiene un adolescente de esperar antes de tener relaciones sexuales y de tomar decisiones responsables. Si tú te comunicas con tus hijos y te comunicas correctamente, la posibilidad de que se embarace antes del matrimonio, la posibilidad de que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, y es más, la posibilidad de que llegue intacto al matrimonio es muy alta. En cambio, si tú no hablas con ellos, es todo lo contrario. Es más posible que se embarace, o si no se embaraza, que tenga sexo, o que ni se case. Todas esas cosas pasan. Y a lo mejor si tú meditas y dices, oye, sí es cierto, no hablé nunca con mi hijo, con mi hija, pues con razón se embarazó, con razón ni se casó, con razón mi prima, mi tía le pasó, es que nunca hablaron de mí, de sexo, nunca hablaron con mis hermanas de sexo, nunca hablé con mis hijos de sexo, pues con razón. ¿Sí? Nosotros como padres, nuestros padres fueron responsables de nosotros y muchos de ellos no asumieron su responsabilidad y nosotros también a veces vamos tarde para asumir esa responsabilidad. Muchas veces lo hacemos, pues ¿por qué? Pues por ignorancia, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos lo hicieron por ignorancia y nosotros también hemos hecho muchas cosas en ignorancia. Pero por eso el Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Y no solamente a la luz del Evangelio, a la luz en todos los sentidos. Este también es un tema, aunque no te lo parezca, espiritual e importante. Tú eres una persona anticuada. Quieres llegar virgen al matrimonio y eso es imposible. Todos lo hacen. No tiene nada de malo. Es algo normal. Eso es lo que le están diciendo a nuestros hijos todos los días. ¿Qué? ¿No tienes novia? Si todo el mundo lo tiene. ¿No sales con la muchachita al cine y no la besuqueas y no la manuseas ahí en el cine? Todo el mundo lo hace. Oye, ¿cómo? ¿Todavía eres virgen y tienes 15 años? No, hombre, no estás in, ¿verdad? O sea, no estás de la moda. Porque hoy la moda es que todos a los 15 años no sean vírgenes. O sea, ¿cómo es posible que tú no? ¿Cómo es posible que tú seas virgen si ya todo el mundo ya perdió eso? La virginidad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que le van a estar diciendo a tu hijo, a tu hija, un montón de veces en la escuela. Eso es lo que le van a estar diciendo. Eso es lo que van a estar una y otra y otra y otra vez. Eso es lo que les están diciendo a tus hijos, que es normal, que todo el mundo lo hace. Y no solamente con los del otro sexo, con los del mismo sexo, es normal, todo el mundo lo hace. Y con eso van a estar bombardeando a tus hijos o a tus hijas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hablar con ellos antes de. Porque si no, el mundo nos gana. El mundo nos gana. Y es muy posible que como papá, como mamá, no te sientas cómodo al hablar de tus hijos. Al hablar de esto con tus hijos, a lo mejor te sientes incómodo. Te es difícil hablar de sexualidad con tu hijo, con tu hija. O si tienes nietos, con tus nietos. ¿Por qué te es incómodo? ¿Por qué te es difícil? Por lo que dice aquí, mira, fíjate. Aprendieron que el sexo es algo sucio. Tienen miedo de no tener todas las respuestas. Se les hace difícil admitir que sus hijos son seres que tienen sexualidad. Se les hace difícil admitir que ellos mismos son seres sexuales. Temen los sentimientos sexuales que existen entre sus hijos y ellos. Se les ha enseñado a muchas personas que el sexo es algo sucio,
que el sexo es algo malo. No es cierto. No es cierto. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña que el tener sexo es una bendición de Dios. Dios bendice la relación sexual ¿de qué? De esposos. El sexo es algo hermoso entre esposos. El sexo es algo bueno y aprobado por Dios entre esposos. Y cuando tú hablas con tus hijos, no tengas miedo. Es cierto, posiblemente no tengas todas las respuestas, posiblemente no lo sepas, en realidad no sabes muchas cosas, pero mira, no tengas miedo. Tú le puedes decir algo así: mira, hijo, a mí mis padres no me enseñaron, mi papá nunca se sentó aquí a platicar conmigo de eso. Pero el que mi padre no haya platicado conmigo nunca no quiere decir que yo no lo vaya a hacer contigo. No lo sé todo. Pero lo que Dios me permite aprender, te lo voy a enseñar. Y lo que la vida me ha permitido aprender, te lo voy a platicar, te lo voy a enseñar. También es bueno que tu hijo o tu hija sepa que tú también tienes sentimientos, que sientes cosas, pero también que hay sentimientos, que hay emociones que son correctas y que hay cosas que son incorrectas. Que tú también sientes, que tú también piensas que eres humano. Es bueno que tus hijos sepan que tú no eres de palo, que sientes, que has sentido cosas especiales para tu esposa, para tu esposo. Y no solo eso, también es bueno que sepan, en alguna ocasión le digo a mi hijo: mira, hijo, ¿tú piensas que yo si veo a una muchacha, a todas las veo feas? Pues no, porque hay muchachas que son bonitas, hay hermanas que puedo decir, bueno, pues son bonitas, pero no el que sean bonitas quiere decir que mis ojos van a estar fijos en alguna muchacha o en alguna persona, sea hermana o no conozca de Dios. Yo tengo que aprender a dominar mis sentimientos, y es más, a ni siquiera tener sentimientos hacia esa persona, porque no puedo tener un sentimiento hacia esa persona, porque no es mi esposa. Pero eso no quiere decir que no pueda distinguir que si una muchacha es bonita o fea. Entonces es importante que tus hijos sepan que tú también sientes, que tú también piensas, pero hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas. Y eso se lo tienes que platicar a tus hijos de una manera clara, sencilla, sin rodeos. ¿Por qué? Porque de la misma manera en la que tú les tienes que enseñar a tus hijos a que se coman sus verduras, porque eso es lo correcto, que tomen agua, que 2 litros de líquido no son 2 litros de Coca-Cola al día, sino son 2 litros de agua simple, sin saborizantes, sin colorantes artificiales, ni aunque sea agua de guayaba, o sea, tiene que ser agua simple. Cuando te dicen 2 litros de agua, tiene que ser simple. Así, con esa naturalidad, les tienes que decir a tus hijos. Así como te tienes que tomar 2 litros de agua al día, de esa misma manera no tienes que ver a una mujer que no es la tuya. Así, simple y correcto, sencillo, simple, como el agua simple, así tienen que ser tus palabras, simples, sencillas. Y ahora vamos a ver la manera de cómo conversar con nuestros hijos desde que nacen hasta los 19 años. Después de los 19 años es un poquito complicado hablar con ellos si no hablaste antes. A los bebés les damos un sentido de quiénes son desde que nacen. Les hacemos sentir ya sea seguros o inseguros mediante la forma en que los tocamos, la forma en que les damos de comer, los lavamos y cambiamos los pañales, con el tono de nuestra voz, permitiéndoles que se sientan cómodos con sus cuerpos y sus emociones. Nuestros bebés se tienen que sentir cómodos con ellos mismos. Al atenderlos no los tenemos que lastimar, al atenderlos no los tenemos que tocar de una manera incorrecta, sino de una manera saludable, de una manera amorosa, de una manera afectuosa. Y les tenemos que hacer sentir bien.
¿Qué es lo que pasa de los 3 a los 5? ¿Cómo hablarles a los niños de 3 a 5? Los niños ya saben que las mujeres y los hombres tienen diferentes órganos sexuales. Hay que hablar sobre ellos de la misma forma que se habla de la nariz, los codos o los dedos. Siempre usen los nombres correctos de los órganos sexuales en vez de palabras de familia o de calle. De lo contrario, puede ser que los niños se formen una idea que estas partes del cuerpo tienen algo de malo. Hay que tener cuidado porque luego muchas personas cuando hablan con sus hijos dicen, que pajarito y que tornillo y que... Uno lo puede decir a lo mejor a veces, pero no siempre. No es correcto. Mamá, ¿y de dónde vienen los niños? De Francia. Los trae una cigüeña. Por favor, es como los Reyes Magos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que piensa el niño más adelante cuando crezca? Pues mi mamá es medio tonto o algo le pasa, ¿no? Porque yo sé que los Reyes Magos ni existen, pero lo voy a dejar que siga en sus fantasías. Eso es lo que a veces piensan tus hijos de ti respecto, por ejemplo, a los Reyes Magos. Que eres así como medio tontín. ¿Te das cuenta? Que no piensen tus hijos de ti eso. O sea, ¿cómo es posible? Si yo voy en primaria y me están ya empezando a enseñar de sexualidad y mi papá todavía, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando los niños de 3 a 5 son curiosos y saben que hombres y mujeres tienen órganos sexuales distintos. Un niño de 5 años ya sabe eso, ya se da cuenta, pero tiene curiosidad y tiene preguntas, como ¿de dónde vienen los niños? ¿Qué es lo que le tienes que decir? Dios forma a los niños en el interior de la madre. Cuando dos personas se aman, Dios les concede un hijo. ¿Y de dónde vienen? Van a salir del interior de mamá. Y ya. No les tienes que dar todo el detalle de los órganos sexuales y reproductivos y del... No. El niño te pregunta cosas simples y tú de una manera simple que ellos entiendan, les vas a decir. También es importante que esa información la vayas haciendo crecer o desarrollando conforme el niño crezca. Eso se va desarrollando, pero tiene que empezar con algo claro y sencillo. ¿De dónde vienen los niños? Dios los hace en el vientre de una madre y se necesita un hombre y una mujer para que nazca un niño. Se tienen que juntar un hombre y una mujer. Hombre con hombre no sirve, mujer con mujer no sirve, tienen que ser hombre con mujer y entonces Dios hace el niño. ¿Ya viste? Y de esa manera a un niño de 5 años le estás enseñando sexualidad, porque le estás enseñando que tiene que ser hombre y mujer y tiene que ser también la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cómo a veces las cosas son más simples que lo que pensamos y nosotros a veces hacemos más bolas al niño? Porque después dice, bueno, por fin, ¿qué pasó con la cigüeña y qué pasó con Santa Claus? ¿No? De 5 a 7 años. Los niños normalmente son menos apegados con los padres o con las personas que los cuidan a esa edad. Están empezando a descubrir su propia feminidad o masculinidad y puede ser que solo quieran estar con personas de su mismo sexo. Por eso es muy común que digan que odian a los niños del sexo opuesto, pero es mejor no burlarse de ellos por esto. A veces eso pasa con los niños, a lo mejor te das cuenta, a lo mejor ni te das cuenta. Ay, no te juntes con las niñas, entonces hacen su grupito de puros niños. Cuando entran al kinder, o todavía antes de 5 años, se juntan los niños con las niñas. Pero, interesantemente, entre los 5 y los 7 no se juntan. No, puro niño aquí, y a las niñas no las quieren ni ver, las quieren por allá lejos. Antes de los 5 años, a veces los niños son muy apegados con alguna persona. Pero después pasa lo contrario, ahora se desapegan. Y entonces, los niños entre 5 y 7 años ya empiezan a escuchar de abusos sexuales, de violaciones, del SIDA. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Hablar con ellos.
de una manera sencilla, simple, que un niño pueda entender. También los niños a lo mejor pueden tener algunos sueños que involucren actos sexuales. ¿Sí? A lo mejor el niño empieza a soñar con la maestra. Un niño de 7 años soñando con la maestra, pues sí. O con una compañerita o cosas así. Y entonces el niño a lo mejor se saca de onda. Y si tú has fomentado la confianza con el niño te va a platicar. Y entonces, ¿qué es lo que le tienes que decir, hijo? No te preocupes. Piensa en algo hermoso. Piensa en tu clase que te dieron el domingo. Piensa en la palabra de Dios. Piensa en el Señor. Y si ese sueño te perturba, no te angusties. No te angusties. Mejor pídele a Dios que te ayude a quitar esa angustia. Piensa en cosas positivas. Pero ¿qué tal cuando los niños tienen de 8 a 12 años? Preadolescencia. Ellos necesitan toda la información acerca de la menstruación. Los hombres mojados tienen las señales de la madurez. Los preadolescentes se preocupan mucho si son normales. Los varones no se preocupan por el tamaño de sus órganos genitales. Las niñas se preocupan por el tamaño de sus senos. Ándale. Eso es lo que pasa a veces con los niños. Antes de que la niña tenga 12 años, dile qué es la menstruación, hermana. Dile que tiene que usar sus toallitas y dile todas esas cosas. Eso es sexualidad. Y te das cuenta cómo sexualidad no es nada más hombre y mujer en una cama. No, sexualidad es muchas cosas. En eso les tienes que enseñar. También de pronto las niñas, a veces un poquito más las niñas, bueno, depende. Con los niños pasan cosas diferentes que con las niñas. Pero las niñas a veces se preocupan. Porque a veces entre las compañeritas, cada vez más, que si esta niña tiene los senos más grandes, que si esta tiene las caderas más grandes, que si... Y a veces las niñas se angustian, se preocupan, y a veces les hacen burla a las niñas, que parece niño, que no se le ve nada, que no tiene nada, y la niña se angustia por eso. Que, ay, que me dicen que estoy muy flaca, que no tengo nada, que parezco niño, y que no sé qué. ¿Qué es lo que tú les tienes que decir? Porque a veces ni siquiera sabes qué decirles, ¿verdad? Dios nos hizo a todos diferentes. A unos nos hizo más altos, a otros más bajitos, a unos más gorditos, a unos más llenitos, a unos con pechos más grandes, bueno, a unas, no a unos, ¿qué pasó? A unas con pecho más grande, a otras con pecho más chiquito. Pero no te preocupes, ya te van a crecer si Dios así lo ha decidido. Si en el diseño de Dios, en el plan de Dios, es que sean más grandes, van a ser más grandes. Ya te van a crecer hasta donde Dios quiera. Tú tranquila, no te angusties, no te preocupes. Que tengas una parte de tu cuerpo más grande no te hace más mujer. De la misma manera que si un hombre está más alto, no es más hombre que el que es más chaparrito. Ahí es más hombre porque está más grandote. Y este no es tan hombre porque está chaparrito. Pues claro que no. El ser más hombre o menos hombre no tiene que ver con que estés más alto o más chiquito, ¿verdad? Y el que seas más mujer no tiene que ver con que una parte de tu cuerpo sea más grande o más chiquita. Eso no te hace ni más ni menos mujer. Entonces, y tú, a pesar de que les enseñes a tus hijos de la privacidad de los órganos sexuales, ¿qué te digo? En los baños de hombres son diferentes de las mujeres. En los baños de los hombres hay una cosa que parece pina ahí, todo el mundo así como caballo, ¿verdad? Están afilados y todos uno tras otro. Y es bien difícil que los niños, a lo mejor el tuyo no, a lo mejor es difícil. Normalmente los niños andan así como que, algunos no queriendo, otros queriendo, con toda la mala intención y la perversión andan viendo hacia un lado y hacia otro. Y empiezan a echar burla. Ay, que mira, que qué chiquita y que no sé qué. Así son los hombres, bueno, así son. Bueno, yo ya no, ¿verdad? Porque yo ya pasé por ahí. Pero cuando eres chamaquito y vas en la secundaria, no, hombre, te encanta. Y que si es más hombre, que por si tamaño más grande, y que si menos hombre, que porque si tamaño más chiquito. ¿Y qué es lo que tú le tienes que decir a tu hijo? Niño, ¿qué tiene usted que andar viendo otras cosas? Usted tiene el suyo.
y es del tamaño que tienen que ser. Y al lado de la acción se va a poner la cosa bien, pero ahorita como no es a tiempo de acción, así va a estar chiquito, tranquilo, y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos? Que no tienen que andar viendo los miembros de los otros. Y que no tienen que dejar que los otros los anden viendo. Decir, bueno, ¿y tú qué cosa tienes que andar viendo? ¿Y los otros qué te tienen que andar viendo? ¿Qué les interesa? ¿Qué les importa? Eso es educación sexual. Eso es educación sexual. ¿Y qué es lo que tenemos que decirle a los niños igual? No te preocupes, no te preocupes. Eso no te hace ni más hombre ni menos hombre. Y no dejes que te anden viendo ni tampoco andes ahí de físico a la hora que llegues a la tienda esa. Tú vas a lo que vas y te sales y vamos. Eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Pero luego cuando llegan de los 13 a los 19 la cosa se pone fea. Dar mensajes claros sobre sus valores. Reconoce que los adolescentes necesitan destrezas e información para actuar sobre sus valores y que según las estadísticas muchos de ellos no esperan a ser adultos para tener relaciones sexuales. La madurez física puede llevarlos a probar relaciones sexuales. A veces ellos empujados por la sociedad, empujados por compañeritos, están ahí duro y pícales para que tengan novia, para que tengan novio, y ellos se dejan influenciar por eso. Ay, es que ¿por qué no tengo novia si todo el mundo tiene? Que si ¿por qué no me dejas ir aquí que si todo el mundo va? Y que si, ¿qué es lo que les tienes que decir? Hijo, hija, no estás preparado para eso. No es el tiempo. Todavía no. Espérate. Inclusive todavía antes de eso le puedes decir, hijita, hijito, ya estás en edad, o ya casi estás en edad de que empiezan a sentir cosas por los muchachos. Vas a empezar a sentir como esas cositas. Hijita, tranquila, no te dejes llevar por eso. Yo sé que eso lo vas a empezar a sentir. Yo también lo sentí. No niegues tu sexualidad. Es lo que te dije hace un rato, no niegues eso. Dile, yo también lo sentí, pero mira, ya tengo 10, 20, 30 años casado con tu papá, por la gracia de Dios. Espérate, sé paciente. Tranquilo, tranquila. Y es mejor que se lo digas antes de que el niño se enganche con alguien o la niña. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa a veces con los jovencitos, con muchos, cuando tú les hablas de este tipo de situaciones o de que se esperen? Y eso es estadístico. Estadístico, es decir, no te lo digo nada más porque sí, te lo digo porque hay estadísticas que muestran lo que te voy a decir a continuación. ¿Qué es lo que a veces te dicen los muchachos o las muchachas? Es que tú no la quieres. Es que seguro te cae gorda. Es porque no tiene nada que ver con la persona. Lo que te estoy diciendo es que no es el tiempo. Mira, si fuera esta, o si fuera aquella, o si fuera la otra, es igual. No es el tiempo. No es que la muchachita me caiga gorda, o el muchachito. No es que el muchacho me caiga gordo. No te estoy diciendo que es un mal muchacho. Lo que te estoy diciendo es que no es el tiempo, punto, y se acabó. O sea, pero a veces el muchacho se confunde. Eso pasa con los muchachos. Se confunden sus sentimientos con los valores, con la realidad. Y cruzan la razón con el corazón. Y hacen ahí cruce. Es importante que tú les dejes saber a tus hijos y que tus hijos entiendan que tú quieres lo mejor para ellos, pero también que quieres lo mejor para los demás. Decirle, mira, no solamente quiero lo mejor para ti, hija, también para aquel muchacho quiero lo mejor. Y lo mejor es que los dos esperen. Los adolescentes a veces no miden el peligro, ¿verdad? En muchos sentidos. No miden el peligro. No miden el peligro de... Recientemente, y no tiene nada que ver con el sexo,
Que no apenas un niño agarró las llaves de un coche, se emborrachó, salió, un niño de qué, 11, 12 años, y mató a otros niños de su edad. 4 niños murieron. Y has de saber que es sobrino de una persona muy cerca de aquí. Conocemos a esa persona de oídas, no persona. Sé que es familiar de una persona de por aquí. La persona nos enteramos porque muchos me dijo, oye, fíjate que tal cosa, y es familiar de fulanita de tal. Ay, sí, es cierto, sí. Qué grueso. El niño midió el peligro de emborracharse, no. El niño midió el peligro de subir a ese auto a 8, 9 niños, no. El niño midió el peligro de la velocidad, no. El niño va a medir el peligro de empezar a acariciar a una muchacha, no. No mide el peligro. Su mente, su corazón no está preparada para eso. Nunca midió el peligro. Los hijos no van a medir el peligro de que se metan a un cine con la muchacha sola. No miden el peligro. No miden el peligro de agarrarle la mano y luego agarrarle el trasero. No miden el peligro. No lo miden. Pero para eso estamos tú y yo. Para eso estamos tú y yo. También para decirles a nuestros hijos que aunque las personas aparenten ser buenas, no necesariamente lo son. Es importante decirles a las niñas, sobre todo a las niñas, ten cuidado con los muchachos. ¿Por qué? Porque las muchachas, ¿qué es lo que quieren? Generalmente quieren escuchar cosas bonitas, cosas hermosas. ¿Y qué es lo que los muchachos generalmente quieren hacer? Pues andar de pentones. La mayoría de los hombres lo que quieren es sexo. Bueno, ¿qué quieres? Es parte de la naturaleza. Ay, no todos, es que mi hijo es hombre. Es hombre. ¿Qué le haces? Pero nosotros recordemos que vamos en contra de la naturaleza, lo vimos la vez pasada, la semana pasada, ¿cierto? Porque si no serías un papá carnal, no espiritual. Y recuerda que la carne y el espíritu se oponen. Y tu hijo, carnalote, se va a querer dejar llevar por la carne y tú le vas a decir no. Y entonces él va a pensar que tú eres su enemigo, pero le vas a decir no, yo no soy tu enemigo. Lo que quiero es que no te dejes llevar por la carne. Eso es todo. Eso es todo. Es importante que uses tus propias experiencias, que uses las experiencias que están en la Biblia. En la Biblia hay muchos ejemplos. Y que uses las experiencias y que le digas a tu hijo o a tu hija, mira, no estoy en contra de tu tía Cuca, de la tía Chencha. Yo no estoy en contra de la tía Chencha, pero de pronto se puso muy chenchuela y mira, la terminó con 3 hijos, uno de cada hombre diferente y ni casada es. ¿Quieres eso para ti? O sea, hello, piénsalo. Tenemos un montón de vecinos, un montón de gente conocida con malas experiencias. Dile, no quiero yo eso para ti, tú lo quieres para ti. Hazles meditar en eso. Vamos a ver algunos, ¿qué? Consejos prácticos para padres con hijos adolescentes. No tengas vergüenza, habla con tus hijos de sexualidad como hablas con ellos de alcohol y drogas. Hablamos ahorita del alcohol, ¿verdad? Hablamos de un muchachito, así, con esa misma naturalidad que le decimos, mira, ¿ya viste cómo el muchachito no está preparado para agarrar el coche? Tampoco estás preparado para agarrarle las cosas a la niña. Igualito. ¿Verdad que no es tan difícil?
¿Qué es lo que queremos? Queremos lo mejor para él y para ella. Tenemos que enseñarles lo que valoramos de una pareja. Tenemos que enseñarles lo que valoramos de nuestro esposo, de nuestra esposa. Tenemos que enseñarles qué es lo que Dios valora de una persona. Tenemos que explicarles qué es una relación saludable y qué es una relación incorrecta delante de los ojos de Dios. Tenemos que enseñarles cómo es nuestra cultura como cristianos, o cómo debería de ser, y cómo es la cultura del mundo. Y tenemos que enseñarles que nosotros no somos iguales, porque somos hijos de Dios. Reconoce que tus hijos son seres sexuales. La sexualidad es parte de la vida. Es parte de la vida. Yo sé que te gustan las muchachitas. Mira, yo cuando tenía 17 años, no hombre, tenía una lista de 100 muchachas y ninguna fea. De veras. Ay, ese muchacho bien loco. Pues sí, eran mis amigas. ¿Qué es lo que le he dicho a mi hija? ¿Qué es lo que les digo a muchos muchachos? Mira, muchachito, entiende una cosa. Para que tú conozcas a una muchacha, no necesitas que sea tu novia. ¿Quién te dijo semejante cosa? Me has visto platicar con muchas muchachas de la iglesia, con hermanas. Y mira, sé de algunas que no les gusta el chocolate, sé de algunas que no les gusta las tostadas de tinga, sé de algunas que no les gusta el picante, ¿y qué son mis novias? No necesitas que una muchacha sea tu novia para que la conozcas. ¿Quieres conocerla? Pues conoce. Es más, ¿quieres conocer a 10? Conoce a 10. ¿Quieres a lo mejor ir a tomar un helado con una muchacha? Ve, no tiene que ser tu novia. Ve, platica con la muchacha, conócela, no está mal. Invita 2, 3, 4, 5 amiguitos de la iglesia, vayan todos juntos y conózcanse todos. Conozcan cómo son, conozcan qué cosas les gustan. Se están conociendo, qué bueno, está bien, conócelas. ¿Quién te dice que no las conozcas? Pero no te dejes engañar. Para conocer a una persona no es que tenga que ser tú, no, conócela con cierta distancia y ya después dices, yo creo que sí, esta muchacha puede ser mi novia, esta muchacha puede ser mi esposa. Señor, ayúdame a mantenerme como un muchacho sano, limpio y santo para esta muchacha. Señor, ayúdame a esta muchacha que se guarde y guárdamela, ¿no? Para cuando tenga la edad. Pero es importante que le diga, digo, mira, no es malo que sientas cositas. Está bien, qué bueno. Nosotros le damos muchas gracias a Dios porque a mi hijo le gustan las muchachas. Digo, qué bueno que le gustan las muchachas y no los hombres. Oye, que me gustan 2, 3 muchachas, qué bueno, gracias a Dios. Pero tranquilo, pues nada más, aunque te gusten 2 o 3 o 10, una. Ahí, velas conociendo bien, o sea, que te gusten, no es malo, está bien, eres hombre, qué bueno. Qué bueno que te gustan. Qué bueno, está padre. Ora a Dios y espera. Qué bueno que te gusten, está bien. Eso quiere decir que sientes, que piensas, está bien. Ahora, espérate. Si de veras la muchacha te interesa, dile, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes esperar unos 5 añitos, unos 8 añitos? Y a ver qué te dice. Habla con ella. No, en serio. No piensen que es cotorreo. Habla con ella. Y dile, ¿me podrás esperar 5 años? Yo te voy a esperar 5 años. Si te espera, pues vale la pena. Y si no, no vale la pena. Y tú también espérate. Dale confianza a tus hijos de que son normales. La pubertad es una época de profundos cambios físicos, emocionales y sociales. Es importante, como veíamos hace un ratito, que les enseñes a tus hijos que están creciendo, que están cambiando, que su cuerpo está cambiando y que ellos se tienen que sentir contentos, a gustos, felices de su cuerpo, del tamaño que tengan sus órganos, que se tienen que sentir felices y agradecidos con Dios y que le digan, Señor, gracias por mi cuerpo, me gusta.
me gusta, tú me hiciste y estoy contento con mi cuerpo. Es algo que tú les tienes que animar. Siéntete contento. Si eres chaparrito, dale gracias a Dios. Si eres alto, dale gracias a Dios. Si eres flaquito, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Hay cosas que puedes hacer por tu cuerpo. ¿Te sientes debilucho? Pues haz ejercicio. ¿Estás engordando? Pues oye, baja la tortilla, ¿no? Son cosas que les tenemos que decir a los muchachos. Porque mira, es importante que se preparen. Es importante que les digas, mira, para que seas todo un galán, empieza desde ahorita. Peínate desde ahorita, báñate desde ahorita, perfúmete desde ahorita, lávate los dientes desde ahorita. Porque imagínate que digas, no pienses en muchachas. No te bañes ni te laves los dientes hasta cuando tengas 20 años. Ya, hijo, ya tienes 20 años, ahora sí, báñate, peínate, lávate y perfúmate. Pues claro que no, el muchacho tiene que aprender y prepararse para que cuando tenga 20 años sea todo un galán. Pero primero, pues tuvo que llevar 5 años de entrenamiento, 5 años de bañarse, 5 años de peinarse, 5 años de perfumar. Desde los 15 ya le dices, perfúmese, no ande de apestoso. Eso se lo tienes que decir, porque se tiene que preparar para hacer todo un galanazo para esa muchacha que Dios le está reservando, guardando. Sí, yo con las preguntas de tu hijo. No necesitas ser un experto para ser un buen educador sobre sexualidad. Tienes experiencias, compárteselas. Hay muchas cosas que no sabes. ¿Qué te decía yo hace rato? Yo te digo, mira, pues esto no lo sé, pero obviamente vamos a investigar, vamos a buscarle. Vamos a comprar un libro, vamos a hacer esto juntos, vamos a investigar. Vamos a investigar. Es mejor que investiguen contigo a que investiguen con otros. Siempre utilizan los términos correctos. Así les están dando un vocabulario que lo pueden usar en el futuro. ¿Te acuerdas que hace un rato dijimos que por eso a veces nuestros padres o nuestros abuelitos no hablaban del sexo o no hablaban de una manera correcta y no usaban los términos correctos? Tú no hagas eso con tus hijos o con tus nietos. Las partes del cuerpo no son sucias, nos las ensuciamos, que no es lo mismo, pero no son sucias. No te tienen que dar vergüenza. Pídele a Dios que te ayude. Más adelante vamos a hablar de lo que dice la Escritura. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Anima a tus hijos a expresar sus ideas sin temor. Cuando no estén de acuerdo contigo, es importante opinar la idea, no contra tu hijo. Es importante que le digas a tu hijo, mira, no es que yo no te ame, a mí me interesa saber qué piensas, qué sientes por ese muchachito o por esa muchachita. A ver, déjame saber. No es que la muchachita me caiga mal, simplemente Dios me dice que las cosas tienen que ser así, punto. No tengo nada en contra del muchacho, nada en contra de la muchacha. Y hay que enseñarle eso a nuestros hijos, pero también hay que saber que a veces no son nuestros hijos, sino el muchachito o la muchachita que te sale con el vacilón de que es que no les caigo bien a tus... No, tranquilo, no es así. Las cosas no son así. Simplemente Dios me dice que yo te enseñe que las cosas deben ser de cierta manera. Yo sé que el muchacho te gusta, la muchacha te gusta, qué bueno, está bien. Mira, eso es bueno. Examina sus valores sobre la sexualidad. Los hechos son más claros que las palabras. Es importante no solamente que veas qué te dicen, sino cómo se comportan. No, papá, de veras que yo ni me interesa esa muchacha. No, papá, espérate, o sea, te estoy viendo que se te cae la baba ahí y me dices que ni te gusta, que ni te... O sea, por favor, ni que hubiera yo nacido ayer, si ya pasé por ahí. Y también es importante que tus hijos vean tus valores. Tus valores, no te dije, bueno, pues no es que, hijo, no es que yo a todas las muchachas las vea feas, es que mi corazón y mi mente es para tu mamá. Mi sentimiento, no, aquí no puedo tener un sentimiento para esta muchacha,
No, eso no. Este sentimiento está aquí. Eso es algo que tú seas claro respecto de lo que tú sientes, pero también dejar que el muchacho te diga, o la muchachita, ¿qué siente? Y que vean que es bueno, que es bonito y cómo tú te relacionas de una manera sana con tu esposa. Que vean, y no es que siempre te andes escondiendo para besarte con tu esposa, no, pues bésate ahí cuando están ellos. Para que ellos vean que es bonito, que es agradable, que le digas piropos y cosas bonitas a tu esposa, es bonito que ellos vean que es bueno, que es saludable, que es correcto, que tú le digas, bueno, chula, o lo que tú le quieras, yo a mi esposa le digo chula, o muchas cosas, ¿no? Y mis hijos ven y saben que eso es bueno, que eso es correcto, que hay una persona para eso, es tu esposa, es tu esposo. Que vean como algo bonito, que es lo que les digo a muchos muchachos, mira, ¿para qué haces el sexo a escondidas y malo? Bueno, sobre todo con los que ya casi se van a casar, ¿para qué lo haces mal y a escondidas? Si lo puedes hacer todos los días, todo el día, si es tu esposa, ¿cuál es el problema? Vamos a decir a los niños, váyanse para allá y se van a la tele y no pasa nada. Está bien, es bueno, es bonito, es correcto. Para eso Dios te la hizo. Sigue la conversación. Ten presente que debes comunicarte con tu hijo durante el desarrollo. ¿Recuerdas lo que comentábamos hace un ratito? Dependiendo de su edad, son las cosas que les vas a comentar. Por supuesto que esas cosas, hay cosas que no le vas a decir a un niño de 5 años, pero al de 12 sí, al de 13 sí, al de 15 sí. Y ahora cuando tu hijo, o tu sobrino, o tu nieto, porque tenemos relación con otros niños, te pregunte sobre sexualidad y sobre sexo, sobre las niñas o sobre los niños, eso no quiere decir que ya estés teniendo sexo, que se está acostando con alguien, no, simplemente tiene curiosidad. Respóndele. Son curiosos, tranquilízate. Si te preguntan respecto de los novios, si te preguntan, ¿y cómo conociste a mi mamá? ¿Y dónde la conocieron? ¿Y dónde esto? Pues dile, está bien, son curiosos, eso no quiere decir que ya ande ahí de loco, no, no pasa nada, no pasa nada. Siguiente. No permitas que la vergüenza desequilibre tomar decisiones difíciles de la adolescencia. ¿Cómo está eso? Es importante prepararlos. La vergüenza de ellos y a veces la tuya. Deben hablar de estos temas con franqueza, con claridad, porque si no, otra vez, ¿de quién? Si tú no les enseñas, alguien les enseña. Mejor que seas tú y mejor que sea de la manera correcta. Porque si no, el mundo les va a enseñar y no les va a enseñar. Veamos lo que piden algunos adolescentes. Eso sí. Le pido consejos a mi mamá cuando lo necesito, porque me da seguridad y confío en ella. No se ríe ni se revela nada a nadie. Puede hablar con mis padres acerca de cualquier problema que tenga. Mira qué hermoso que una niña diga eso. Me da seguridad. No se ríe de mí, pero no se lo dice a nadie. ¿Sabes que yo me he encontrado con jovencitos de aquí? Que a veces les digo, ¿y no has platicado de eso con tu mamá o con tu papá? Bueno, según el sexo, dicen, no, porque se lo va a decir a la comadre. Eso hace que los hijos a veces te dejen de platicar cosas, porque todo se lo dices a la comadre. No importa que la comadre sea cristiana, es una comadre muy platicadora. Amanda. Vengo de una familia en la que he aprendido sobre el sexo gracias a mis amigos. Mi madre no me lo ha enseñado y aún no sé exactamente en qué consiste el sexo y el amor, pero me gustaría saberlo, porque tengo solamente 14 años y he visto que mis amigas quedan embarazadas. Me gustaría saber de qué se trata todo esto. Así como esta muchacha,
Aprende del sexo gracias a sus amigos. Porque su papá, su mamá nunca se lo ha dicho. Y a veces los papás se enojan. Pero ¿cómo es posible? Ese es el ejemplo que yo tengo. A veces, parte de la culpa, escúchame bien, de que las jovencitas o los jovencitos queden embarazados y se juntan con alguien, no es toda del muchacho, es tuya. Porque no te sentaste con tu hija o con tu hijo a hablar de sexualidad nunca. Mucha es tu culpa, mucha. No toda, no toda. No te eches toda la culpa, nada más el 90. El otro 10 fue su mala decisión. Ricardo Raciel. En busca de consejos, usualmente recurro a mis amigos. Me siento incómodo hablando con mis padres de este tema, pues no tenemos una comunicación abierta. También he llegado a confiar en alguno de mis maestros que me brindan la información que requiero, pero me gustaría más hablar estos temas con mis padres. ¿Te acuerdas que te comenté que estadísticamente la mayoría, fíjate muy bien, estadísticamente a la mayoría de jóvenes les gustaría hablar de estos temas con sus padres? En una estadística, con un montón de jóvenes, resulta que durante un año, solamente una ocasión, fíjate, durante un año solamente una ocasión tuvieron una buena plática, una plática correcta respecto a sexualidad. Y de esa ocasión, solamente la tercera parte de eso fue con sus padres. Y de estos que tuvieron una buena plática, solamente fue el 50% de muchachos. ¿Sí me expliqué? Durante un año. Unos muchachos, solamente la mitad de ellos tuvieron una buena plática, una plática correcta, constructiva y buena respecto del sexo. Y de esa mitad, solamente la tercera parte fue con sus papás. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hermano, mira qué es lo que nos enseña la Escritura. Si alguno de ustedes te falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe y sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Hablamos de cosas, hablamos de experiencias, hablamos de estadísticas, pero es importante también hablar de lo que nos enseña Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Hermanita, hermanito, ¿no sabes cómo hablar con tus hijos? Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios las palabras, pídele a Dios, Señor, dame el momento para hablar de ti, para hablar de tu palabra, para hablar de esos temas con mi hijo, con mi hija. Dite lo que tú quieras. Nada más no te ofendas demasiado porque en ti vive el Espíritu Santo de Dios. Pero te puedes decir que eres medio burris, ¿no? Que no lo has hecho. Pero dile al Señor, Señor, dame sabiduría, ayúdame a decirle a mi hijo, a mi hija, cómo le enseño de todas estas cosas que hoy, a mis 40, 50, 60 años, estoy apenas aprendiendo. Algo que debía aprender hace 30, cuando mi hijo esté. Pero Señor, nunca es tarde. El día de hoy tú me das la oportunidad. Ayúdame. Muéstrame qué palabras decirles a mis muchachos. Y mira, vamos a ver la manera en la que un hombre sabio enseñó a uno de sus hijos. Un hombre que tenía un corazón como Dios quería. Este hombre le enseñó a su hijo. Pero a veces pensamos que tenemos que hablar de estas cosas hasta cuando el muchacho sea grande. Mira qué es lo que dice la Escritura. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi padre me escribió de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán.
Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. ¿Cuándo crees que vas a empezar? Mira qué es lo que dice la Escritura. ¿Cuándo era qué? Pequeño, pequeño. 7 años, 8 años, 9 años. Un pequeño. Un pequeño. Y muchos de nosotros no empezamos a hablar con nuestros hijos de eso hasta que son adultos. Hasta cuando son la señorita, no, cuando son la señorita ya se fue 2, 3 veces al baile, ya se la llevaron al baile, le dieron 20 vueltas. Y apenas no es la manera. No es la manera. Desde pequeño. ¿Y qué es lo que le enseñó? Palabras de sabiduría, camino de sabiduría, camino de rectitud. Eso es lo que le tienes que enseñar a tus hijos desde pequeños. ¿Y qué es lo que este hombre le enseñaba a su hijo desde pequeño? ¿Qué es lo que le enseñaba? Lo que viene a continuación. Estamos en Proverbios. No sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él. Aléjate de él y sigue de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su pan es la maldad, su vino la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros árboles de la gloria. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcance su plenitud. Mira nada más. Es importante enseñarle a nuestros hijos a través de la Biblia qué es lo que le agrada a Dios, pero también qué es lo que va en contra de la voluntad de Dios, qué es lo que honra a Dios, qué es lo que es agradable a Dios, pero también enseñarle qué es lo que es agradable a ti, porque tú eres su padre. Es importante enseñarle a tu hijo qué es lo que a ti como papá te da honra. Y es importante enseñarle a tu hijo, a tu hija, qué es lo que a ti te deshonra. Porque hay hijos que deshonran a sus padres. Decirle, hijo, esto es lo que a mí me va a dar honra. No me deshonres. No deshonres la casa de tu padre. No deshonres la casa de tu madre. No deshonres esta casa. No deshonres a tu Dios. Dale honra. Dale honra. Y ahora ya que tú les estás enseñando a tus hijos el camino de sabiduría, el camino recto, les tienes que enseñar primero el camino recto para que entonces, ¿qué? Para que entonces cuando viene otro camino, el camino que no es el recto, el camino que no es el de Dios, ¿qué es lo que le tienes que decir a tus hijos? Lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Yo te estoy poniendo delante de ti lo bueno y lo malo. Yo te estoy poniendo delante de ti bendición y maldición. Tú escoge. Pero yo te mando, dice Dios, pero yo te mando que escojas la bendición. Yo te mando que escojas lo bueno. ¿Qué es lo que enseñamos la semana pasada? Si tu hijo no lo hace, está en desobediencia, es un rebelde. Yo te mando, nada de andar agarrando manos, ni piernas, ni nada de esas cosas, hasta que no, yo te lo mando. ¿No lo quieres hacer? Desobediente. Ese es el camino. Yo te mando que te guardes de tener sexo con alguien que no sea tu esposa. Yo te mando. Yo te mando que hombre con hombre no es correcto. Hombre con mujer. Yo te mando. Dame honra. No deshonres a tu padre, no deshonres a tu madre y no deshonres a tu Dios. Tampoco deshonres tu propio cuerpo. Yo te mando. Eso es lo correcto, ese es el camino de Dios, ese es el camino recto. Entonces, si tú ves que una muchachita te dice, ay, que vámonos acá, no, evita ese camino. No pases por ahí, aléjate de ahí. Y es hombre y otro hombre lo quiere acariciar, aléjate de ahí, eso no es bueno. Tienes una hija y una muchachita le quiere andar agarrando y acariciando. No, a ver hija, aléjate de ahí, no pases por ahí, ni pienses de eso, o sea, eso, hazlo bola y bótalo a la basura. Aléjate de ahí, pásate de largo, ni veas eso. ¿Qué más?
Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tu labio las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante de ti. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos los caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Cuida tu corazón, no andes de enamoradizo. Hijita, no andes de enamoradiza, cuida tu corazón. Ay, es que siento esto. Ay, es que, a ver, tranquila, cuida tu corazón, tranquila, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. No andes diciendo cosas perversas. Oye, que vámonos acá, y que vámonos al hotel, y que vámonos al cine, y que ahí nos damos unos besotes de lengüota. Aleja esas cosas de tu boca. Pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en la Biblia, pon tu mirada en el camino recto. Ya la regaste. Ya te dije que no anduvieras con ese niño y apenas tienes 14, 15 años. Deja de hacer esas cosas, endereza tu corazón. Ya te equivocas, deja eso, endereza. Porque a veces el muchachito no se quiere enderezar y se sigue por el camino incorrecto. Ya te equivocas, endereza. Enfócate, pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en el camino recto. Es cierto. ¿Quién enseñó todas estas cosas? David, su hijo. El hijo, ¿qué es lo que pasó con el hijo? Se le fue la vista del agua. Pero eso ya no fue culpa de él. Eso fue decisión del hijo. Tú como padre tienes la misma obligación que este hombre. Enseñar a tu hijo o a tu hija. Si tu hija, tu hijo toma malas decisiones, ese ya va a ser su problema, no el tuyo. Tú como padre tienes una responsabilidad delante de Dios y delante de tus hijos. Su decisión no es tu problema, pero su educación, ese sí es tu problema. El hablarle de sexo, ese sí es tu problema. El hablarle de cómo debe ser una relación, ese sí es tu problema. El hacerlo o no, eso ya. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no salgas con tus fuerzas a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Adulterio, oye, adulterio, sí. ¿Y a quién le está enseñando? A un niño. Cuando yo era ¿qué? Niño. A tus hijos desde que son niños les tienes que enseñar qué es el adulterio, que eso es desagradable a Dios, que eso es reprobable, que eso no es correcto, que el hombre se tiene que mantener con su esposa y que no tiene que andar ahí besuqueando a otras ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el adulterio y las semillas de adulterio empiezan desde jovencitos. Ay, es que me gusta esta. Ay, pero también aquella. Ay, le voy a dar un besito a esta, pero también a esta otra. Y ay, estos labios saben hacer esa. Y estos a fresa. Y estos a mangazo. A ver, chamaco loco, tranquilo. No empieces a sembrar en tu corazón semillas de adulterio. Solo una. Si vas a tener novia, bueno, primero espérate a que tengas la edad y luego una novia, no 2, no 3, no 10. Una. ¿A quién le están hablando? A un niño. El niño tiene que saber qué es el adulterio. Y el niño tiene que saber que todas esas cosas son que desagradables. No, por supuesto. Igual que la mujer, igual la muchachita, la chamaquita va a andar ahí diciéndole, ay, mira, ay, qué guapo estás, y qué bonito es tu cabello, tu mamá sí que te lo cuida. Pues claro, no le va a decir que qué feo está y que está apestoso, le va a decir que qué guapo y que qué inteligente. Ay, qué inteligente eres, qué guapo eres. Ay,
Ay, ¿cuántos versículos te sabes de la Biblia? Ay, tranquila, tengo novia. Tranquila, cálmate. No te dejes engañar. Y también que le dice, trabajas. ¿Y qué es lo que pasa con una persona cuando es adúltera, sea hombre o sea mujer? Ese dinero, esos esfuerzos los desperdicia y en vez de llevarlos a su casa, los anda botando por allá. Incorrecto. ¿Y a quién le está enseñando esto? A un niño. Continúa diciendo. Pero el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial, habrá de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí este hombre a su hijo? Tú tienes sexo, tú tienes tu sexualidad y disfruta de tu sexualidad, pero no es para que la andes regando ahí por todos lados y que la andes aventando. No es para que se la des a una y a otra y a otra. Y también no es para que tu esposa ande por acá y por acá. No. Solo una. Solo una. Tu amor no lo andes regando y tus besos no los andes regando ni regalando. Continúa diciendo. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Ándale. A un niño, sí, a un niño. Le está diciendo, Dios hizo a las mujeres hermosas, Dios te va a preparar una muchacha hermosa, bonita, preciosa, disfrútala de todo, desde sus pies hasta su cabecita. Es toda tuya, toda tuya. Disfrútala, deleítate con esa esposa de tu juventud. Mira qué gozo ver aquí a estos muchachos de más de 60, aquí bien bonitos, ¿verdad? Y ahí está la esposa de su juventud. Mira que esos muchachos, que no son tan muchachos, y siguen disfrutando de la esposa de su juventud. Eso es agradable ante los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que le dice aquí el papá? Disfrútala. ¿Qué es lo que le está diciendo el papá? Le dijo, el sexo es malo. No, le está diciendo, disfruta. Con la misma que conociste desde joven hasta que te hagas bien viejito, síguete disfrutando. Disfrútala. ¿Qué es lo que dice? Satisfácete de ella. Te la hizo Dios para eso. Dale vuelo. Está bien. No es malo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Bendita. ¿Bendita de parte de quién? De Dios. Dios te bendice con una esposa hermosa. Disfruta, la vas a disfrutar. Cuando la tengas, eres hijo, eres chiquito. O niña, eres una niña, mira, el Señor te va a bendecir con un muchacho guapo, trabajador, honesto, y que su amor, hijita, sea solo para ti y el tuyo que sea solamente para él. Eso es lo que tú le tienes que decir a la muchachita y al muchachito. Es una bendición de Dios tener una pareja. Dios te dio el sexo para que le des vuelo con él. Está bien. Continúa. Porque, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera, ¿por qué abrazarte al pecho de una mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapa sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo apresurarán. Morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. ¿Qué es lo que le vas a decir al hijo? Mira, hijo, yo no te veo. Yo no sé si por allá te vas a andar agarrando tus cosas y vas a dejar que la muchacha te las ande agarrando. Eso yo no lo sé, pero una cosa sí te digo, que Dios ve todo. Que Dios ve tus conversaciones de Facebook, que Dios ve tus conversaciones de WhatsApp, que tú te puedes ir allá al oscurito, ahí está Dios. Y Él te ve. Él sabe por dónde andas y por dónde no andas.
Y si tú haces cosas malas, vas a ser prisionero de tu pecado. Tu pecado te va a alcanzar, te va a agarrar como un perro y no te va a soltar. Entonces, ¿para qué te metes en broncas? Mejor, pórtate bien. Y continúa diciendo, fíjate muy bien, el malvado va a morir. ¿Por falta de qué? De disciplina. ¿Quieres que tu hijo muera? ¿Quieres que tu hijo sea un malvado? Corrígelo. Corrígelo. ¿No quieres que tu hijo, tu hija vivan una vida fea, gacha, terrible? ¿Tú no quieres que tus hijos sean homosexuales, gays, lesbianas? ¿Tú no quieres que tus hijos anden regando hijos por todos lados? ¿Tú no quieres que... Corrígelos. Porque si no lo que les espera es la muerte. Porque si no lo que les espera es una vida reprobada delante de Dios. Corrígelos, disciplínalos, instrúyelos. No dejes que sean atrapados por el pecado. Yo amo mucho a mis hijos. No sé tú, pero yo, hay cosas que a mis hijos les digo, no se hacen. Y aunque te enojes, no las vas a hacer. Porque te amo. Porque quiero lo mejor para ti. Porque quiero bendición para ti. Porque quiero una vida llena de felicidad para ti. A lo mejor ahorita te caigo mal y te caigo gordo, pero mira, te amo. Te amo. Dios te ama. Por eso todos estos mandamientos, Dios quiere lo mejor para ti. Yo también. Así es como un buen padre enseña a su hijo. Pero ¿qué tal de las mamás? Una buena madre también le tiene que enseñar a sus hijos y a sus hijas. Mira, a continuación vamos a ver, y no te lo voy a explicar porque si no aquí nos tardamos otra predicación. A continuación vamos a leer la manera en la que una madre, fíjate muy bien, madre le enseña a su hijo. No es algo para el Día de la Madre. No. A veces se usa para eso, pero no fue escrito originalmente para eso. Es lo que tú como mamá deseas. ¿Qué es lo que tú deseas para tu hija? ¿Qué es lo que tú deseas para tu hijo? Mira lo que una buena madre le dice a su hijo. No es una carta para el Día de las Madres, es lo que una mamá le enseña a su hijo. Mira nada más. Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre le instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis versos al Señor? No gastes tu vigor en la mujer, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. Mira cómo empieza esta parte. Una mamá hablándole a su hijo, diciéndole, hijo, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas ahí de loco y de enamoradizo? ¿Por qué andas viendo a una muchachita y a la otra? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hijo mío, bendición de Dios. ¿Qué te pasa? No te andes desgastando con las muchachas, ni ahorita, ni después. Ten cuidado con las muchachitas. Y continúa, así viene el ABC, fíjate muy bien, el ABC, porque estas son las letras del alfabeto hebreo. A, B, C, bueno, nada más que ellos no le dicen A, pero así va, mira lo que dice. A ver, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Ve, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Dime, ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Dalet, anda en busca
caballos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Va, se alimenta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Sayid calcula el valor de su campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Gente, decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Yo, con una mano sostiene el hueso y con la otra tuerce el hilo. Tiene la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Lamer. Sin nieva no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Mel. Las cochas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino. Mel. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Saber. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes. Allí se reviste de fuerzas y dignidad y afronta segura el porvenir. P. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Sabe. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. O. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. 3. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. 5. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidas sus logros y públicamente alabadas sus obras. Eso es lo que una buena madre desea como esposa para su hijo, ¿cierto? ¿No te gustaría una esposa así para tu hijo? A mí sí. Así es como Dios quiere que las mujeres sean. Hermana, si tienes hijas, tus hijas son así. Hay mucho que hacer con nuestras hijas, ¿verdad? Y eso es lo que les tenemos que mostrar a nuestros hijos, que así es como debe ser la muchacha con la que se van a casar. Pero para que la muchacha sea así, debieron sus padres haberle sembrado muchas semillas, mucha enseñanza, ¿verdad? Por eso a nuestros hijos les decimos, abre bien los ojos, observa bien cómo es esa muchacha. Les tenemos que enseñar a nuestros hijos no solamente cómo ser, sino en quién deben poner sus ojos. Y queremos la mejor muchacha para nuestros hijos, pero estamos preparando a nuestros hijos para que sean los mejores hombres para esa muchacha. Ese es nuestro trabajo como hombres y mujeres. Y enseñarles sexualidad, enseñar todo eso. ¿Te das cuenta cómo muchos de nosotros hemos estado muy perdidos en cuestión de sexualidad, en cuestión de lo que debemos enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos? ¿Te das cuenta cómo la sexualidad involucra muchas cosas? Y todo esto está en la palabra de Dios. Me dirás, pero si yo apenas soy cristiano, yo también. Y muchas cosas las fui aprendiendo después de ser cristiano. Pero como te decía, no es tarde para enseñarles a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, la manera correcta
de relacionarse con los hermanos, con las hermanas. ¿Qué aprendimos el día de hoy? El primer punto es un poquito aparentemente largo. Primero, que nuestra sexualidad incluye el conocer nuestro cuerpo y cómo funciona. Nuestro sexo, que es, hay hombres y hay mujeres. Dios hizo hombres y mujeres. Dios no hizo ni homosexuales ni lesbianas. Ellos son gente pervertida, trastornada mentalmente. Son enfermos de pecado. Nuestra condición, es decir, biológicamente, socialmente, legalmente, hay diferencias entre hombres y mujeres. Y nunca falta el que dice, es que somos iguales. No somos iguales, ni quieras ser igual. Eso es un trastorno mental. No quieras ser igual. No eres igual. Eres diferente. Hombres y mujeres somos diferentes. Y aún entre mujeres son diferentes. Y aún entre hombres somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a todos diferentes. Nuestra identidad, nuestros sentimientos, ¿verdad? Sobre nuestros hijos. Nuestros valores, cómo valoramos, debemos valorar la sexualidad y el sexo, la virginidad y todas las demás cosas. Hoy aprendimos también que debes pedirle a Dios sabiduría para poder hablar con tus hijos de estos temas, porque se necesita sabiduría, porque muchas veces no sabemos cómo hablar con ellos. Aprendimos que debes nombrar las cosas como son y que nuestros hijos no vean el sexo como algo sucio, siempre y cuando se realice con el esposo, con la esposa. Hoy aprendimos que debemos fomentar, animar, a llevar a nuestros hijos para que esperen a tener sexo hasta que estén casados, porque el sexo ya lo tienen, ¿verdad? Hay que animarlos a que el sexo lo tengan hasta que estén casados. Y también animarles y darles a conocer todas las tragedias que llevan el que una persona tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pues vamos a hablar. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos por todas estas cosas que muchos de nuestros hermanos nos comparten y nos enseñan. Que todas estas personas que se dedican a estudiar todas las tragedias y las dificultades que nos traen el no usar nuestra sexualidad de la manera correcta. Señor, te suplicamos por favor que nos ayudes a limpiar, a sanar nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayudes a transformar nuestra manera de pensar y de actuar, porque no hemos actuado correctamente, prudentemente, adecuadamente para con nuestros hijos hasta el día de hoy. Ayúdanos a cambiar todo esto, Señor. Ayúdanos, por favor, a que enseñamos a nuestros hijos, de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad, cómo deben relacionarse sexualmente con los demás. Te suplicamos todo esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Yo sé que el día de hoy